Buenas tardes, está usted en la sintonía correcta, ya estamos listos para llevarles hoy la edición número 70 de Acá Entre Nos. Rosario Lan, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. ¿Alguna vez usted escuchó decir a alguien que una cosa es lo que se dice cuando se está en campaña y otra la que se cumple cuando ya se es gobierno? Vamos a recordar parte de este video. Bueno, hay que esperar, no debemos exagerar en los miedos, temores, porque una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo, y otra cosa es ya el ejercicio del poder. Eloy, ¿dónde lo habíamos escuchado? ¿Y cuándo agarra un valor tan importante como es el día de hoy, cuando lo que se dice ayer en campaña no se cumple hoy ya como gobierno? Quiero pensar que aquí hay una contraposición con lo que se dice y se hace, porque uno de los ejes rectores de la Cuarta Transformación y de Morena es no robar, no mentir, no traicionar. Si usted en campaña le dice al ciudadano que va a hacer determinadas cosas, que lo va a ayudar, que va a cambiar, y que a la hora de la hora ya como gobierno usted no cumple ese compromiso, entonces usted está incurriendo en una mentira, está engañando al pueblo. Digo, ¿por qué rememoramos parte de este discurso? Acontece que hoy hay un decreto ya presidencial en el cual de nuevo se le dan facultades legales a las Fuerzas Armadas para salir a las calles y ejercer la función de policía. Miren ustedes, entregarle facultades para que realicen cateos, para que intervengan medios de comunicación, de telecomunicación, suena complicado, pero no es un simple decreto. Esta es una reforma constitucional que ya pasó por la mayoría de las legislaturas de los estados. Vengo entendiendo que esto es uno de los primeros manotazos de la 4T. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. En esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Nos han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Muy peligroso sacar al ejército a patrullar nuestras calles. El ejército es la última fuerza que tiene el Estado para atajar temas de otra naturaleza, ¿verdad? La experiencia reciente, del pasado reciente, nos dice que el ejército no está diseñado para investigar delitos. Es la fuerza ruda del poder público para afrontar otro tipo de casos especiales. Pero en sí, por su diseño, las Fuerzas Armadas no garantizan el pleno respeto a los derechos humanos. Y eso ya lo hemos visto, Rosario. Eso ya lo registra la historia. Con todo el ejército en las calles, lo único que ha habido es violaciones y más violaciones
a los derechos humanos del ciudadano. Pero veamos cómo justificamos hoy, cómo se justifica hoy la nueva militarización del país. Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública se aprobó hace 6 meses en el Congreso. Fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos. De ahí, en un transitorio, se estableció de que había que emitir un decreto. Ese es realmente un trámite y fue lo que se hizo. Pero ya existía la aprobación del Congreso. Se hizo una reforma constitucional. No solo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional. Entonces, cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad. Ya se resolvió, por eso hablo de falta de información y también de mala fe, aprovechar todo para cuestionar y exagerar. Eloy, vamos incurriendo de inconsistencia en inconsistencias. El ejército no fue creado para hacer trabajo de policías. El ejército fue creado para defender, salvaguardar al país de las fuerzas extranjeras, creado para auxiliar al pueblo en cuestiones de contingencia, terremoto y lo que sea, pero no para hacer el trabajo de un policía. Entonces, aquí yo creo que lo que procede es que si los policías ya demostraron hasta el hartazgo de que son incompetentes, de que no tienen la capacidad para hacer su trabajo, entonces que desaparezcan los policías. ¿Para qué le vas a estar pagando a un grupo de policías que no están haciendo su trabajo? Esa es una. La otra, ¿a quiénes van a someter los soldados? A la población en general. ¿Y dónde queda el trabajo ¿cómo se llama? En cuanto a la delincuencia organizada? Ese sí es trabajo de ellos. El ataque a los grupos delincuenciales, a los grupos criminales. Pero ¿cuál es el gran problema? ¿Cómo va a justificar Andrés Manuel una batida en contra de la delincuencia hoy, cuando ayer dijo que abrazo y apapacho? Entonces, cuando se permite que los delincuentes hagan lo que quieran bajo la tutela del mismo gobierno. O sea, ¿por qué digo esto? Porque los detienen y al ratito los entregan. Porque les permiten escaparse, y no solamente hablo del gobierno de Andrés Manuel, sino de los anteriores gobiernos, en donde los delincuentes de alto nivel se escapaban de los reclusorios. O sea, con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, ¿cuál va a ser realmente el papel del nuevo ejército? ¿Perseguir al periodista que es crítico del gobierno? Digo, o sea, ahí bajo cualquier argumento te van a llegar y te van a molestar, te van a pasar a molestar. Entonces aquí se tiene que delimitar efectivamente cuál va a ser la función del ejército en cuanto al hecho de darles ya toda la autoridad, la potestad para poder andar en la calle libremente haciendo el trabajo de policía. A ver si nos vamos pudiendo entender. Miren, primero se creó el cuerpo llamado Guardia Nacional cuando llega la 4T. Sí. Bajo el argumento de poder eliminar a la policía corrupta, llámese Policía Federal Preventiva, a la policía ineficiente, a la policía infiltrada, a la policía neoliberal, ¿acaso?
Y ahora resulta que Y los- ya no le tenemos confianza. Y lo sumaron, lo integraron al ejército. Parte de. Ajá. Ahora resulta que ya no les tenemos confianza, que hay que ponerles al lado a la Marina y al Ejército, porque son los únicos que garantizan experiencia y honorabilidad. Bueno, el presidente de la República dijo textualmente que sería un rotundo fracaso, dice, que la Guardia Nacional acabara como la Policía Federal Preventiva. Pero aquí hay otra cosa, desaparece el Estado Mayor presidencial y lo mandan a que se integren al ejército, pero en esas contradicciones gubernamentales los vuelven a reactivar a la Guardia, al Estado Mayor, ¿para qué qué? Para cuidar a Evo Morales. Cuando lo fuimos a buscar allá a Bolivia, lo trajimos aquí a México, le dimos comida, sueldo, policía, casa y todo, y ese es otra parte de las contradicciones. Claro. Mira, en ocasión de esta temática, quienes conocen de ello y de los riesgos, de lo peligroso, han venido generándose muchas voces en contra. Vemos, por ejemplo, a la oficina en México de la ONU y de la ONU Derechos Humanos, donde el alto comisionado de ese organismo califica como insuficiente la excepcionalidad que ha marcado el gobierno de México para convocar a la militarización de nuestra nación. ¿A dónde va? ¿O qué es lo que quiere decir este organismo? Dice que es insuficiente el argumento, que no hemos llegado al límite extremo, de extrema necesidad, que aún no ve la imperiosa urgencia de traer al ejército a las calles, porque todavía lo puede hacer la policía civil, y pudiera tener mucha razón. Además que hace un llamado para que se revisen estos esquemas con el objetivo de garantizar el pleno respeto, dice, a los derechos humanos y a la seguridad de la población, y alerta que podrían generarse una invasión de competencias y trastocar el debido proceso. Cuidado en eso, porque hoy por hoy, en el nuevo esquema de la impartición de justicia por los juicios de oralidad, si alguien es elemento capital para el éxito de un proceso, es el trabajo de la policía. Nuestro ejército no tiene ese diseño, no está capacitado para hacer tareas de investigación, perseguir, y por ende puede haber violaciones previas a las garantías, a los derechos humanos, y tengamos al rato a tantos detenidos en la calle por violaciones a un debido proceso. Ahí está esa alerta. Esa necedad de meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina, menos nosotros, porque se logró un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas. Herencias de terror que dejan Calderón y Peña Nieto al pueblo de México. Ahora van a militarizar al país. Es dejar al presidente y a su ejército libres sin ningún control. La voluntad de los Estados Unidos es que los ejércitos de América Latina cuiden a sus empresas mineras, a sus empresas petroleras, a sus empresas eléctricas. Y si ustedes aprueban esta ley, pues ya vamos a ser los reos de las Fuerzas Armadas. Faculta a las Fuerzas Armadas a realizar cateos, arraigos e intervenciones en comunicaciones. Las atribuciones son de la Policía y del Ministerio Público con la autorización judicial y no deben ser usurpadas por las Fuerzas Armadas. Establece que el uso legítimo de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas se puede emplear para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, claro, que hay quien decide que es agresivo y que no, lo que equivale a criminalizar cualquier manifestación y actos de protesta social no violento. ¿Esa es una ayuda? Pero bueno, Rosario, vamos a quedarnos, que para eso es mayoría la 4T, y veremos qué resultados nos arroja el traer de nuevo a las Fuerzas Armadas a las calles.
Eloy, me cae la pregunta aquí. ¿Por qué militarizar al país cuando ayer el presidente decía que, el entonces candidato decía que no era correcto? ¿Por qué militarizar hoy al país cuando la delincuencia organizada vive en santa paz, vive feliz, goza de cabal salud, y donde el presidente mantiene, el mandatario número uno mantiene una relación excelente con la familia de los jefes de los cárteles? Entonces, ¿para qué militarizar el país cuando la instrucción del Estado, del jefe de Estado, es de que haya amor y paz? Lo que tú apuntas me parece correcto, porque si no hay un diseño, una estrategia de combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a los grandes capos, ¿para qué queremos entonces al ejército en las calles de México? Tú no puedes argumentar que mis policías federales fueron rebasados por el crimen organizado porque no hay una guerra. Nunca la ha habido. Además, no hay un enfrentamiento. Hay todo el anuncio, pero contrario. No hay un enfrentamiento entre el crimen organizado y las policías federales, la policía estatal. No lo hay como para decir, ya me rebasaron, necesito al ejército en las calles. Claro. O sea, ¿cómo justificas? Digo, quiero pensar que esto no es un plan con maña, con vistas a las próximas elecciones intermedias. Ojalá que no. Ahí queda ese tema, un tema bastante escabroso que yo creo que va a dar mucho a hablar en el cuerpo de lo que viene. Va a dar de qué hablar. Otro tema que me llama la atención y que sí preocupa. Yo veo todavía mucha chispa de odio por ahí. Miren, el presidente de la República primero se peleó con los empresarios, después con los periodistas. Oiga, en pleno momento de pandemia, ni los médicos se salvaron de una arremetida. Les dijo mercantilistas, o sea, mercaderes, y hasta puso un ejemplo. Dice que cuando llegaba la gente al consultorio de los doctores, lo primero que hacían es: ¿qué tienes? Pero no es que te duele, ¿cuáles son tus síntomas? No, ¿qué tienes? ¿Con qué vas a pagar? Esto molestó y molestó muchísimo a los médicos. Esos médicos organizados de inmediato comenzaron a protestar a través de sendas cartas y comunicados, y pedían nada menos que una disculpa pública. Pero bueno, Rosario, vamos a quedarnos que para eso es mayoría la 4T. Y veremos qué resultados nos arroja el traer de nuevo a las Fuerzas Armadas a las calles. Eloy, me cae la pregunta aquí. ¿Por qué militarizar al país cuando ayer el presidente decía que, el entonces candidato decía que no era correcto? ¿Por qué militarizar hoy al país cuando la delincuencia organizada vive en santa paz, vive feliz, goza de cabal salud, y donde el presidente mantiene, el mandatario número uno mantiene una relación excelente con la familia de los jefes de los cárteles? Entonces, ¿para qué militarizar el país cuando la instrucción del Estado, del jefe de Estado, es de que haya amor y paz? Lo que tú apuntas me parece correcto, porque si no hay un diseño, una estrategia de combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a los grandes capos, ¿para qué queremos entonces al ejército en las calles de México? Tú no puedes argumentar que mis policías federales fueron rebasados por el crimen organizado porque no hay una guerra. Nunca la ha habido. Además, no hay un enfrentamiento. Hay todo el anuncio, pero contrario. No hay un enfrentamiento entre el crimen organizado y las policías federales, la policía estatal. No lo hay como para decir, ya me rebasaron, necesito al ejército en las calles. Claro. O sea, ¿cómo justificas? Digo, quiero pensar que esto no es un plan con maña, con vistas a las próximas elecciones intermedias. Ojalá que no. Ahí queda ese tema,
un tema bastante escabroso que yo creo que va a dar mucho a hablar en el cuerpo de lo que viene. Va a dar de qué hablar. Otro tema que me llama la atención y que sí preocupa. Yo veo todavía mucha chispa de odio por ahí. Miren, el presidente de la República primero se peleó con los empresarios, después con los periodistas. Oiga, en pleno momento de pandemia, ni los médicos se salvaron de una arremetida. Les dijo mercantilistas, o sea, mercaderes, y hasta puso un ejemplo. Dice que cuando llegaba la gente al consultorio de los doctores, lo primero que hacían es: ¿qué tienes? Pero no es que te duele, ¿cuáles son tus síntomas? No, ¿qué tienes? ¿Con qué vas a pagar? Esto molestó y molestó muchísimo a los médicos. Esos médicos organizados de inmediato comenzaron a protestar a través de sendas cartas y comunicados, y pedían nada menos que una disculpa pública. No, si lo entendieron así, ofrezco disculpa, pero no fue eso. No, hablé de, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. No, es que todo lo están tergiversando. Entonces no dije eso, hablé de algunos médicos, porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. Pues entonces lo que dije fue que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero, como todo, como en el gremio empresarial, como en el gremio periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos, de todo. Pero bueno, después del coscorrón vino el conocido sana colita de rana. Apenas ayer en la mañanera vimos aparecer a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ellos hacen un anuncio importante. Mira, dice que van a aportar un apoyo gratuito para todos los trabajadores del sector salud, desde médicos, enfermeros, camilleros y todos los que están en la primera línea de combate frente al COVID. Les ofrecen un seguro de vida por 50,000 pesos con retroactivo el 1 de abril, cuando inicia la fase 1, hasta el mes de agosto del presente año. Lo podrán cobrar, en caso de fallecimiento, por supuesto, los cónyuges, los hijos o los padres. Esta es una buena noticia. Retroactivo Al 1 de abril. Eso sería excelente. Cuando inicia la pandemia. Excelente por parte del equipo, Señores de seguros. del seguro, que hacen ese aporte en bien de la sociedad, principalmente de ese ejército de blanco que hoy están dando la batalla frontal contra el COVID-19. Qué malo que no haya sido una iniciativa del gobierno federal. Todo. Qué malo, porque no se vale que después de haberlo calificado de la peor manera, pues permita que otros vengan y arreglen lo que él tenía que haber arreglado. La otra cuestión es de que los médicos estudiaron una carrera. Por supuesto. Y ni modo que los médicos van a empezar a dar consulta gratis o hacer operaciones a corazón abierto y gratis, o hacer cirugías importantes gratis. Si para eso estudiaron, para eso pusieron su clínica, para eso, porque es una empresa, es un negocio, como cualquier abogado, por ejemplo. Claro. Tú no le vas a dar asesoría a cualquiera nada más de gratis. Claro. Te he visto que tú no perdonas nada. Entonces, aquí la cuestión es de que, a ver, un licenciado en ciencia política, por ejemplo, como el Andrés Manuel López Obrador, cuando estuvo en el PRI de funcionario ahí, y después en el PRD como funcionario allá en el gobierno de la Ciudad de México, del DF, ¿cobraba o no cobraba? Me imagino que sí. ¡Cobraba! Tiene
reciben sueldo y los médicos pues no van a cobrar su servicio o qué. Lo que menos se perdona es una arremetida de esta naturaleza en un momento crucial, cuando para cualquier ciudadano, el que nos ve, el que nos escucha, desde cualquier ángulo, los médicos, los enfermeros, todos los trabajadores del sector salud, son nuestros héroes anónimos. Caramba. El sentimiento que más nos llega con solo recordar a esas personas que están ofertando su vida por salvar otras vidas, es decirles gracias. Tengo varios amigos, pero no de esa forma, ¿no? varios amigos que son médicos, que son enfermeros y que han muerto por el COVID-19, y para esa gente, para esos héroes, hay que hacerles un evento importante cuando todo esto pase, me imagino. Lo que tampoco me queda muy claro es por qué este anuncio se tiene que hacer en una mañanera. Por eso te No digo. vaya a ser que también le fueron a pedir permiso al presidente. Ya acuérdate que se enoja porque, ay padre, no vaya a hacer, ¿por qué hicieron aquello y nada más vienen a que yo le firme? Espérate, eso no es así, dijo Andrés Manuel. Bueno, el caso es que este COVID nos trae todavía de cabeza, va a la alza, aun cuando ya hay voces hacia el interior del gobierno federal de querer darnos ese aliento de posible solución ya rápido. Qué bueno, ojalá esto fuera de tal manera, pero ya se presentó por ahí el plan de regreso a la nueva normalidad, lo llaman. Es un plan compuesto por 3 etapas. Se basan en un semáforo semanal para cada entidad federativa, de acuerdo con los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Se está mencionando, Rosario, que cuando tengamos el color rojo, dice, solo habrá actividades esenciales, incluidas la minería, la construcción y la fabricación de transporte. El color naranja operará y ya podrá haber labores esenciales y no esenciales en un nivel reducido, en un espacio público abierto pero reducido. El amarillo dice que podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales sin restricciones o restricciones menores. Cuando tengamos el color verde, todos a la calle. El detalle aquí es que no sabemos en qué momento va a llegar tal o cual color. Hay algo cierto, la Secretaría de Educación Pública ha dicho, nadie regresa a clases hasta que estemos en el color verde. La mala noticia para Tabasco, que estamos en un color muy rojo, tirándole a morado o no sé qué. Hay una total desobediencia por parte de la gente. Por ahí hubo una ligera indiscreción del subsecretario de Salud al decir que ya íbamos muy a la baja en Villahermosa, la gente se alocó, salió a las calles, y sobre todo hay otro factor, hay tantos médicos patitos en redes anunciando tantas fórmulas milagrosas, y la gente dice, pues me tomo esto y puedo andar en la calle. Cuidado, ahí están las consecuencias. Así es. Todavía hace 2 días, más de 90 casos registrados en 24 horas, al grado de que ahorita tenemos, al corte de ayer jueves, 2.066 casos confirmados y 263 muertos. El gobierno del estado se filtra, está en un proceso de análisis de endurecer las medidas de protección, Rosario. Se habla incluso de que pueda venir el hoy no circula o el cierre de nuevo de actividades comerciales. El día de ayer hicimos un recorrido por varios puntos de la ciudad y la carretera que va a Cárdenas Coatzacoalcos, en la Libre. Fue tremendo, muy complicado y lamentable ver que en los bancos habían grandes colas, filas de gente esperando turno para ingresar. En las tiendas departamentales también, como Coppel, Electra y otros negocios, muchísima gente en la calle haciendo cola para poder entrar. Entonces, ya vendedores ambulantes ya apostados ya en la calle, negocios ya con sus cortinas arriba, ya como si no hubiese pasado nada. Entonces yo creo que aquí falta madurez, falta agarrar seriedad, falta ver este asunto de la pandemia como algo serio. Pero ¿cuál es la otra cuestión aquí? ¿Por qué la gente no entra, no obedece? Muchos dicen, ¿por qué yo voy a encerrarme si Andrés Manuel López Obrador ya va a andar en la calle, ya quiere permiso para andar ya otra vez en campaña? Digo, en la gira, supervisando el trabajo. Supervisando el trabajo, y entonces, para que nosotros podamos hacer caso, tenemos que tener un referente. Claro, un ejemplo. Pero ¿cómo es posible que en Tabasco a nosotros nos
prohíben, nos van a meter al bote por no cargar un cubreboca, pero en la mañanera el presidente y su equipo de colaboradores andan sin protección. O sea, ¿qué onda? Que nos den una vacuna de la que ellos se pusieron, de lo que ellos toman, porque entonces, para que nosotros también podamos andar libremente. Entonces aquí hay que ser referente para que los demás podamos también decir, sí, es verdad, nuestro presidente está diciendo esto y lo vamos a hacer por esto, por esto y por esto. Pero si no lo tenemos, entonces... Claro. Pero algo tiene que hacerse en Tabasco, no dudamos, el gobernador va a tomar medidas en ese caso, porque hay una total rebeldía, la gente no quiere, le dicen no salgas, hacemos todo lo contrario, no abra tu negocio y tiene que ir la policía a poner orden. Bueno, cambiando ligeramente de tema, hace un poquito, más de un año, ¿te acuerdas? Una polémica reforma a la constitución política del estado de Baja California, donde el Congreso quiso, bajo un agandallaje ahí, alargar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdés de 2 años, que fue electo, a 5 años. Dice que lo sometieron a consulta pública y obviamente la consulta dijo que sí. Avalaron la reforma. Quedó Jaime Bonilla feliz y contento, ya se perfilaba para 5 años. Esto se fue a la Suprema Corte. Esta semana 8 votos, 8 ministros le dijeron no a tu ley Bonilla, te regresas, cumples tus 2 años y te vas a tu casa. Así lo argumentó uno de los magistrados, el magistrado Saldívar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde este momento sobre la totalidad del proyecto, porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifican, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que ésta instituye. Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por 2 años ejercería el cargo por 5. Ya he dicho en otra ocasión en este tribunal pleno que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución cuando no lo son. Las elecciones son la expresión de la soberanía popular y la materialización misma de la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Pero la democracia no se agota en las urnas. Implica también el respeto absoluto a la voluntad del pueblo, así como a los términos en que fue otorgada. Cuando los ciudadanos votamos, no lo hacemos en blanco, lo hacemos para un cargo y un periodo específico. Así, el resultado de las urnas confiere legitimidad al ejercicio del poder, pero solo por el plazo perentorio establecido con anterioridad. El ejercicio del mandato otorgado está sujeto a un lapso de tiempo preestablecido, que no puede modificarse con posterioridad, porque hacerlo contravendría el núcleo del acuerdo con el electorado que entrañan las elecciones. Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma de limitación del poder. Eloy, pero nosotros también habíamos dicho el 12 de julio de 2019, en la edición número 26, que esa propuesta, ese agandallaje por parte de los diputados y del propio gobernador se iba a venir abajo a través de las impugnaciones que se metieran cuando ya esto ya fuera declarado ya ley.
Entonces, ¿Lo recordamos? vamos a recordarlo, ahí lo tenemos guardado. El detalle aquí es que cuando ya se realicen esas publicaciones donde tienen que hacerse y ya tenga vida legal esa reforma, va a venir una lluvia de impugnaciones vía amparos, vía diversas controversias de tipo jurídico, y lo más seguro es que esa reforma se va a venir al suelo porque es una violación flagrante, es una vulgaridad que se hace en contra de la Constitución Política Federal, porque se está violentando el principio de la libre elegibilidad que tiene el ciudadano para elegir a sus gobernantes. Ellos eligieron al futuro gobernador por 2 años. Claro. Y el Congreso por le 5. está dando 3 años 3 más. años más. Esto da para mucho y créanme que vamos a tener rato para platicar sobre este tema. Pero, en efecto, desde esta mesa tuvimos la oportunidad, como acabamos de ver, de abordar el tema, y ese fue el punto, ese fue el convencimiento que teníamos en ese momento. Qué bueno, qué bueno digo, porque que tengamos todavía un órgano como la Suprema Corte con esa autonomía, con esas agallas, con esas cualidades para defender el Estado de Derecho. Lo que no era correcto se fue al suelo. Ahí queda la historia de la ley Bonilla. Y digo, para que no se repita en otros estados, ¿no? Para que pongan sus barbas a remojar. Hay un temita, miren, en muchos municipios de Tabasco se está apoyando a la gente con despensas, el apoyo humanitario que debe llegar. Pero también esto en algunos casos ha venido generándose en conflictos. Recordemos que ningún alcalde ha hecho público el método por el cual se dice a ti sí o a ti no. Es algo que ellos se han reservado, lo que ha permitido que en algunos lugares donde van a entregar despensas haya habido intento incluso de amotinamiento, al grado que tiene que intervenir la policía para poner orden. Acordémonos también que ya hubo un delegado en Villahermosa de la colonia Tierra Colorada que lo detuvieron por protestar violentamente y cerraron las calles. Bueno, sabemos que la necesidad es mucha en todos los rincones, pero ¿qué mejor que canalizar una protesta por la vía legal? Miren, en Villahermosa hay unos abogados que tuvieron la valentía de lanzarse a una aventura jurídica e interponen amparos en favor de 100 o 150 familias. Hablo del abogado Adolfo y Javier de la Rosa Guzmán, aquellos hijos del conocido Chucho de la Rosa. Y miren, el juzgado de distrito admite las demandas y de entrada concede la suspensión provisional para los efectos de que las autoridades acaten las peticiones, porque las familias pedían que se les surtiera despensas y que se les surtieran insumos como gel y todo tipo de cuestiones de higiene para este tipo de pandemias, ¿verdad? El juzgado de distrito valora, dice que el derecho a la salud y por ende a la vida es un derecho humano que debe atenderse de manera preferencial. Ahí está el precedente, aunque de manera reciente nos informan que sobre este tema el gobierno de Tabasco, lejos de asomar un intento de cumplir para proveerle esa ayuda humanitaria a la gente, se fue por lo más ligero. Acaban de interponer un recurso de queja. ¿Qué quiere decir? Se oponen a que los ciudadanos se defiendan de manera legal. Qué triste, porque debería ser, creo que lo contrario, ¿no? Sí, Eloy. Y otra cosa lamentable, que muchos hospitales no tengan los elementos, ¿cómo se llama? Las herramientas necesarias, el equipo necesario para poderse cuidar en esta pandemia tan peligrosa. ¿Y qué es lo que yo he visto por ahí? He visto que las autoridades, los de diputados, los de la Comisión de Salud, van al hospital a regalar cubrebocas, mascarillas y todo, pero aquí la cuestión, a mí me queda sospechosismo, y a mí me gustaría saber dónde lo compraron, cuándo compraron y cuánto les costó, para que nosotros también tengamos oportunidad de ir a comprar, ¿no? Claro. Pero si no dan esas referencias, quiere decir que alguien se las suministró a ellos y que ellos las agarraron para soplarse con sombrero ajeno. Cosas que pasan. Eloy, ¿qué tenemos por Cárdenas?
¿qué sabes de nuestro presidente municipal? Pues chamba y va chamba, pues veo a las brigadas de obras públicas haciendo su trabajo en algunas calles, ¿verdad? Con todos los debidos cuidados, se está trabajando, se está cuidando el trabajo de bacheo y todo lo que tenga que ver con lo prioritario en las calles, ¿verdad? Aunque el día de hoy me gustó algo, por fin veo a la mañana, a primeras horas de la mañana, a brigada del ayuntamiento de aquí de Cárdenas entregando de mano apoyo alimenticio, despensas, pues, para pues esa gente que vemos desde las 3, 4 de la mañana ya limpiando nuestras calles, mientras muchos dormimos, ellos ya andan trabajando. Me refiero al personal de servicios públicos municipales. Qué bueno que esta ayuda les llega en el momento indicado y quisiéramos que esto le llegara a todos, pero sí, la población es muy enorme, cada vez más creciente. Pero con que se le entregue realmente a los más necesitados, a los que están allá en las comunidades, porque en las comunidades hay gente que tiene su sencillito y que tiene forma de vivir, pero hay otros que de plano están, lo necesitan, muy urgidos, y que es necesario que el gobierno también le provea algo, porque no es lo mismo nada más decirle, te vas a quedar entre la casa, no vas a salir, pero ¿y qué van a comer esa gente? Claro. Entonces, aquí el gobierno tiene que cuidar ese detalle para que no se le vaya a desbordar las pasiones y al rato tengamos un problema social. Rosario, nos vamos a despedir, señoras y señores, como siempre es un gusto haber podido entrar a sus hogares, muchas gracias por el favor de su atención, nos vemos y nos escuchamos, si Dios nos permite licencia, el próximo viernes en otra transmisión más, acá entre nos.